AMLO concluyó su viaje por Centroamérica. Analizaremos lo que dijo y lo trascendente de esta gira. Hay problemas en el espacio aéreo mexicano. Ya renunció el director del organismo que lo regula tras un incidente que pudo haber provocado una tragedia, un choque entre dos aviones en la Ciudad de México. Es cuanto. Con Poncho Puntual y Juanpa de Leo. Un podcast de Político MX. La política explicada. Yo soy Alfonso Basilio Poncho Puntual, iniciando este podcast de lunes y de regreso, muy alegre y triunfal de Es Cuanto. Y junto a mí está Juan Pablo de Leo. Juanpa, ¿cómo estás? Hey, Poncho, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Nomás la vida no nos permite darle continuidad al podcast, pero ya saben que siempre que se pueda, aquí vamos a estar atendiendo el changarro. Atendiendo el changarro y como debe ser, y muy contentos de que ustedes nos estén escuchando. Disculpen esta ausencia, pero siempre estamos aquí al pie del cañón para ustedes. Oye, fíjate que estoy viendo una serie que se llama The Offer. Ajá. Está en Paramount. Ok. En Paramount Plus. Y es la historia de cómo se hizo la película del Padrino. No. Y no sabes qué historia tan más interesante. No sabía de su existencia. Está oye. buenísima. Sale Giovanni Tribisi. Ajá, sí. Sale Miles Teller. Ah, ya sé quién es. Que es sí. el de... ¿Cómo se llama? Whiplash. Ajá. Y que está en la nueva de Top Gun Maverick. Que por cierto ya compré mis boletos. ¿Ya? Sábado 21 en el IMAX de Perisur a las 11 de la mañana. Ese día se estrena. Y ahí vas a estar tú. Ahí voy a estar. En la primera función. En IMAX. Perfecto. Sale... Tú no has visto Ted Lasso, ¿verdad? No, justo está en mi lista de... Ya la quiero ver, pero Sale una no. ahí de Ted Lasso. Pero está espectacular. Está espectacular. Es una historia... Es la historia detrás de la historia de cómo hicieron El Padrino. Y está llena de asesinatos, de mafia, de... O sea, pero sí está basada o está Está muy basada, dramatizada? claro. No, está basada. Está basada en el libro que escribió... Creo que es Dan Fogel, si no mal recuerdo, que fue el productor del Padrino. ¡Qué maravilla! Y Miles Teller la hace del productor. Entonces, como todo... Le hicieron en 1970. Es como todo el tema de la época dorada de las productoras y de las grandes estrellas. Cuando había dinero para todos, ¿no? Exactamente. Y cómo Mario Puzo escribió el libro y cómo se hizo amigo de Francis Ford Coppola para que escribieran juntos el guión. Y cómo les resultó una dificultad enorme conseguir a los actores porque la productora no quería al Pacino como Michael. Cómo convencieron a Don Corleone, ¿cómo se llama? Marlon Brando. Marlon Brando. Cómo Frank Sinatra no quería que se hiciera la película. Cómo la mafia américo-italiana no quería que se hiciera la película. No sé, es qué gran serie. Van 4 o 5 capítulos. No sabía de su existencia, pero... Sí, se llama The Offer. Pues ya, porque además no tengo Paramount Plus, pero ya con esto, pues claramente ya... Y vale la pena, vale la pena. Y no es comercial, pero si quiere Paramount Plus, puede patrocinarnos. De por sí que todas las streameras están en crisis. Así es que es buen momento para que le metan y le inviertan. Véanla, de verdad no saben qué buena está. Qué maravilla. Qué bueno y qué buena recomendación. The Offer. The Offer. Muy bien. Leave the gun, take the cannoli. Es una de las frases icónicas del Padrino. I'm gonna make him an offer he can't refuse. También. Por eso se llama The Offer. Exactamente. Y ya me aventé la 1 y la 2 el fin de semana. ¿Ah, sí? Que son grandes. Sí, porque ya la ves con otros ojos. O sea, ya sabes cómo se hizo ya. Exacto, conectas muchas cosas, me imagino, ¿no? Exacto. Y la verdad que siempre es bueno ver El Padrino, ¿no? Es una gran historia. Ajá. Que él es uno de los guardaespaldas, ¿no? De los y es al primero que matan. Al primero que matan. Tataglies. Los Tataglies. Los Tataglies. Que eran las 5 familias que controlaban Nueva York, ¿no? Y cuando llega Michael al poder se los chinga a todos. Ajá. Que había un juego de Nintendo que era del Padrino. Yo lo jugué en PlayStation. ¿Verdad que sí? Buenísimo, era buenísimo. Buenísimo. Porque era como Grand Theft Auto, pero como exactamente. En los 40. Tal cual. Y el compound de los Tataglia creo que era una casota gigante, una mansión que podías tener y era muy divertido. Los compounds, claro. Ajá. Sí, y era idéntico a Grand Theft Auto. Todo. No más que con la temática del Padrino.
Y justo creo que además le hicieron una gran historia porque tú eras como uno de los, pues ahí matones de los Corleone que iba creciendo en los rangos de la organización criminal. Y entonces tú veías toda la historia pasar, ¿no? Toda la historia de la película. Pero entonces no eres el protagonista, pero estás viendo todo y estás jugando con todo y eso. la música... Qué Espectacular maravilla. serie, véanla. Sí, véanla por favor. Y yo la veré. Y pues mientras yo estaba viendo la serie, Ajá. el Prezi andaba en Centroamérica. Sí, desde el viernes. Se pues. fue a Belice, se fue a Honduras, se fue a El Salvador y se fue a Guatemala. Cuba, a Guatemala y a Cuba. Sí. A ver, es un viaje que se da en el contexto de la... Qué calor hace, por cierto, qué bruto. No. Está terrible. Es un viaje que se hace en el contexto de la crisis migratoria de Centroamérica a los Estados Unidos. De acuerdo. Yo diría que ese es el principal motivo del viaje. Uh-huh. Y por otra parte es la oportunidad que aprovecha el presidente López Obrador para convertirse en la figura de liderazgo de Centroamérica y de América Latina. Uh-huh. Que si bien México siempre ha tenido una visión hacia Centroamérica, no es nada nuevo, y digo, ahorita platicaremos de la relación con Cuba. El presidente a nivel discursivo se ha sido muy enfático en la necesidad de unir a las naciones latinoamericanas. Parte de las propuestas que hacía en esta gira era que, no es la primera vez que lo hace, pero que América Latina tendría que buscar un modelo parecido al de la Unión Europea, de libre flujo, de libre tránsito, de libre comercio, para empoderar a la zona, entendiendo que México en los últimos sexenios se ha alineado más a América del Norte. Desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio Pues sí. entre México, Canadá y Estados Unidos, pues México ha estado integrado a esa zona y ha dejado de lado la integración a la zona latinoamericana, que es una zona que ha sufrido de mucha inestabilidad política, de mucho militarismo, de muchas crisis económicas, de muchas crisis de salud, de muchas crisis sociales, de crisis de violencia, a diferencia de lo que ocurre con América del Norte en ese sentido. Y convenientemente para México ha sido una visión en los últimos 20, 30 años que le ha funcionado en esa integración a la economía norteamericana. Claro. Pero entonces, para mí la visita tiene el contexto obvio, inalienable de la crisis migratoria y de qué es lo que va a hacer México y Estados Unidos para paliar la salida de los centroamericanos hacia los Estados Unidos, que todos pasan por México, muchos de ellos están teniendo que quedar en México ante las medidas migratorias de Estados Unidos actuales. Y por otra parte, aprovechar el viaje para consolidar al primer gobierno de izquierda mexicano, que es el gobierno del presidente López Obrador, como un gobierno líder, figura y presente sobre todo en Centroamérica. Y me parece que la solución a la migración no existe a corto plazo, que es una solución, yo no sé si existe una solución en realidad, porque son países muy corruptos, son países con muy malos gobiernos, son países que por más que tú le digas, oye, pues voy a invertir $300 millones y voy a crear empleos, pues quién sabe en dónde van a terminar esos $300 millones y en manos de quién y en manos de cómo. Entonces, sin ser intervencionista, there's so much you can do, o sea, hay tanto que puedes hacer para ayudar a que se solucionen las cosas, pero si internamente no existe la voluntad, la capacidad, la transparencia y la gobernabilidad para que así se haga, yo la verdad es que veo muy complicado que el tema migratorio se pueda solucionar. Pero donde sí creo que le funciona al presidente es en buscar este liderazgo de México con los centroamericanos, en renovar las relaciones con Cuba, que no es ni será el primer y último presidente que va a Cuba y que tiene una relación con Cuba. De pronto creemos que México y Cuba siempre han estado distanciados y llegó López Obrador a unirlos, muy por el contrario. Y creo que lo comentamos un poco fuera de micrófonos. Para mí lo relevante es, por ejemplo, la integración de 25,000 guatemaltecos al Instituto Mexicano del Seguro Social, que creo que eso sí llama muchísimo la atención. Uh-huh. Algunos otros acuerdos que habrá tenido con Cuba en cuanto a las vacunas y la contratación de creo que 500 médicos cubanos y ese tipo de detalles. Pero anecdótico y discursivo.
Pues sí, la verdad es que, digamos, ciertamente pues hubo acuerdos, hubo discursos, hubo señales, ¿no? Pero yo coincido, o sea, creo que, y lo mencionábamos antes de nuestra pausa obligada, pero en el último podcast que grabamos decíamos, bueno, pues es que a ver, está la reunión de AMLO y Biden, ¿no? O esta llamada que tuvieron, fue un viernes antes de la semana del viaje. Y con esto no pretendo decir ni generar una percepción de que Biden le fue a decir qué tiene que hacer, ¿no? Pero sí creo que da una señal, por supuesto, de que viene la Cumbre de las Américas, de que el presidente López Obrador iba a Centroamérica y que claramente, pues, Estados Unidos, pues, tiene mensajes que mandar y tiene cuestiones que ver en común con México respecto a estos países, ¿no? Empezando, y creo que sobre todo por la migración. Creo que discursivamente coincido contigo, lo que más le sirve al presidente López Obrador es estar presumiendo que el programa Sembrando Vida, que no me acuerdo cómo le dicen en Centroamérica, porque tiene otro nombre como lo mismo, pero no tanto, pues que se va a iniciar en El Salvador, en Guatemala, y pues es como parte de anclar estas razones que él da de la migración se va a acabar y el crimen se va a acabar si acabas con los problemas de raíz, que son pues la pobreza, la falta de empleo, etcétera, ¿no? Que en una cuestión muy esencial, es decir, de la esencia del problema, me parece que el presidente tiene razón. La manera de cómo aplica el programa y demás, pues creo que deja mucho que desear, pero pues eso será análisis en otro momento. Sí creo que la visita de Cuba pues es relevante. A mí lo único así como que me dejó como de está interesante, pero no se atrevió a más, por obvias razones, es como este guiño que hace en el discurso en Cuba, donde dice, como que deja ver que la revolución también debe cambiar, ¿no? Porque es un guiño muy pequeño, o sea, solo para quienes lo estábamos viendo como que lo pudimos detectar, pero no, como que no se atrevió, no quiso, obviamente pues entiendo, porque él además simpatiza completamente con el régimen cubano, pero pues sí fue como una señal de no se pueden quedar las cosas como están, ¿no? Ni en Cuba ni en cualquier lugar del mundo. Tampoco creo que sea una maniobra estadista del presidente López Obrador para dejar el mensaje, pero creo que es una parte pequeñísima del mensaje que me llamó la atención. Además, por supuesto, de lo de los... Sí, sabemos que lo más importante para el presidente López Obrador es su legado histórico. Claro. Y su conocimiento de la historia, sobre todo latinoamericana, al más puro estilo de Las Venas Abiertas de Eduardo Galeana. Y la visita a Cuba es mucho más representativa para él que cualquier otra cosa, porque todos los presidentes mexicanos a lo largo de los años han tenido relación con claro. Fidel Castro, han tenido relación con Cuba, han habido intercambios económicos, intercambios comerciales, intercambios culturales, sociales, en muchos sentidos. Entonces, no es que el presidente López Obrador esté abriendo las relaciones entre México y Cuba, porque son relaciones históricas. Perdón, los estragos de Lolita la semana Yala, ¿estás aquí? Pero algo que sí es cierto es que desde la integración también de México al Tratado de Libre Comercio y esta visión más cosmopolita y más multilateral que ha tenido el gobierno y el Estado mexicano, sí se había dejado de lado esta parte de la relación con Cuba, específicamente con Vicente Fox, pero pues Peña tuvo relaciones con Cuba, Calderón también, Zedillo también, no es algo nuevo, pero sí el contexto histórico sobre el cual tú hablabas de lo que implica la revolución cubana, y el apoyo a la revolución, y esta idea más socialista, más comunista, más de igualdad, pues cae perfectamente bien sobre el discurso del presidente López Obrador. Y ya lo había invitado a Díaz-Canel a México, vino a México, se hizo un escándalo, pero al final de cuentas es mucho más el simbolismo que tiene esto para el presidente López Obrador que la sustancia que pudo haber tenido este viaje, más allá de pequeños acuerditos, que otra vez creo que son las vacunas patria para los menores de 12 años en el país, y la contratación de médicos cubanos, y el espaldarazo a la revolución, ¿no? Que la revolución debe vivir una revolución, otro tipo de revolución, y la condena al embargo de los Estados Unidos a la economía cubana, que muchos culpan a este embargo del gran como el gran culpable de la crisis por la que atraviesa Cuba, pero la realidad es que va mucho más allá. Estamos en un mundo abierto, globalizado, libre,
conectado, tecnológico, al cual Cuba pues no se ha podido integrar por las políticas que tiene, y por más que hayan habido presidentes como Obama, como el mismo John F. Kennedy en su momento, que han buscado un mayor acercamiento y una mayor apertura con Cuba, la realidad es que no ha ocurrido y que muy posiblemente no va a ocurrir mientras el régimen cubano comunista se mantenga en el poder, como lo ha hecho hasta ahora. Entonces, me parece una gira simbólica, me parece que tuvo momentos, declaraciones y discursos relevantes en todos los países. La idea de crear esta Unión Americana como existe la Unión Europea pues es más un sueño que una realidad, porque sería prácticamente imposible poderlo aplicar aquí en el continente. Y la presencia de México y el liderazgo de López Obrador en esos países centroamericanos, yo no iría más allá. Pues sí, yo creo que, o sea, porque digamos, no voy a hacerlo muy largo porque ya tenemos que hablar del otro escándalo nacional que es muy relevante. Que ese sí es escándalo. Pero hay un libro muy bueno que se llama Vecinos Distantes. Alan Riding, me parece que es el autor. Y él es un gringo académico, por supuesto muy serio, pero analizando a los mexicanos. Entonces habla desde, o sea, los divide en los norteños, o sea, pero no en estereotipos, ¿eh? Habla hasta de los atelucos, ¿no? Como de la clase media mexicana y de cómo, o sea, está escrito para los gringos de cómo entenderlos, ¿no? Y hay todo un capítulo de la relación con Cuba. Y claro, o sea, los presidentes mexicanos, el gobierno mexicano, siempre ha usado a Cuba como, pues, a ver, vente, ¿no? Porque era su manera interna y también a través de la región de decir, no crean que estoy tan alineado con los gringos, ¿no? O sea, aquí tengo a mis amigos cubanos, los estamos recibiendo, no pasa nada. Y creo que eso es una señal, porque además recordemos que, no creo que esté tan claro ahorita esa línea, pero sí creo que tiene que ver con que ya vienen las elecciones en Brasil. Va a llegar Lula, según lo que se están marcando en las encuestas. Va a haber de nuevo un líder, un gran líder social ahora sí que en el polo sur, ¿no? Del continente. Y no es que se vayan a estar peleando AMLO y Lula, pero creo que sí también va a marcar la manera en cómo los países latinoamericanos van a comenzar a relacionarse de nuevo, sobre todo los gobiernos afines, ¿no? Me parece muy interesante lo que dices. Y creo que también este acercamiento hacia Cuba va conectado a esto, ¿no? Pero de nuevo, no es nada nuevo. Además, al presidente López Obrador le encanta la trova, a su esposa también. O sea, claramente querían ir, ¿no? Tan es así que llegaron en la noche del sábado y ya no tuvieron actividades sino hasta el domingo a mediodía. Pues seguro se fueron a cenar y qué bueno. La cruda de los mojitos. Pues sí, porque sí estaba leyendo que fueron con danzón, no. A la bodeguita del trova medio. Y no me acuerdo qué tanta música les pusieron en la comida con Sí, ya sabes que doña Beatriz canta una afinidad por ese estilo musical. Pero bueno, o sea, creo que ahí está, sí, no es algo relevantísimo para los libros de la Cancillería mexicana, pero ciertamente pues ahí está la gira que realizó el presidente. Pues escándalo en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Dios mío, del gobierno mexicano. Sí. Ayer renunció Víctor Manuel Hernández Sandoval, que era el director de la CENAM, que la CENAM es el Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano. Renunció en medio de las acusaciones de que pilotos y controladores aéreos han hecho por su caso omiso a las alertas de incidentes en el Valle de México. Y es que la semana pasada una unión de pilotos internacional publicó una carta en donde daban cuenta de los peligros que representaba volar en el espacio aéreo mexicano, específicamente en el de la Ciudad de México, y en el que urgían a los pilotos a hacer caso omiso a las indicaciones de los controladores aéreos y de las torres de control, y más bien se guiaran por su propia inteligencia y por sus propias herramientas y capacidades, porque no estaban bien preparados, porque no estaba profesionalizado el manejo del espacio aéreo mexicano. Y eso ya lleva varios meses en la conversación pública. Degradaron al espacio aéreo mexicano a una segunda categoría, sí, justamente por esta cantidad de problemas. Viene desde la decisión del presidente López Obrador de haber cancelado Texcoco, de haber hecho Santa Lucía. Hay quien dice que fue un berrinche del presidente López Obrador, porque en realidad
Hay quien sigue sosteniendo que los dos espacios aéreos del aeropuerto internacional y de Santa Lucía no son compatibles, pero de alguna manera el gobierno las ha hecho compatibles. Y todo se había quedado en dimes y diretes, en discusiones, en acusaciones, en cartas, en publicados y en mentadas de madre del presidente en la mañanera. Pero ayer, o el fin de semana, se viralizó un video en las redes sociales de un video que tomó una tripulación de un avión, porque se ve que está en un avión, un piloto, un sobrecargo. En una cabina. En donde un avión de Volaris viene aterrizando y hay un avión de Volaris en tierra esperando a despegar. Y les dieron la luz verde a los dos, a uno para despegar y al otro para aterrizar. Entonces se ve el avión cómo se aproxima a la pista de aterrizaje y cuando ve que hay un avión esperando a despegar, vuelve a levantar el vuelo. Esto se dice así, quedó en un video viral, pero puede ser una tragedia No. de magnitudes impensables, inimaginables. 2 aviones, ponle tú, con 300 personas cada uno, pudo haber sido un incidente de 600, 700 personas muertas. Todo por un error de los controladores aéreos. Entonces, a partir de eso, renunció Víctor Manuel Hernández Sandoval. Para ya darte la palabra, ayer mismo, Ricardo Monreal publicó unos tweets en donde decía que ya el tema de los vuelos en México es insostenible, porque sí es la tragedia que puede ocurrir, pues que no ocurrió afortunadamente, pero que también él ha estado tomando aviones y que todos los aviones que toma son 3, 4, 5 horas de retraso. No sé si te ha pasado, pero todo el mundo ya sabemos que vas a Ciudad de México o de Ciudad de México y por lo menos son 2 o 3 horas de retraso para cada uno de los aviones. El aeropuerto está saturado, la terminal 1 está saturada, la terminal 2 está saturada, se está cayendo, nadie quiere utilizar Santa Lucía, el espacio aéreo es un desmadre, los controladores aéreos no sirven, la Secretaría de Comunicación y Transportes no ha tomado cartas en el asunto, el presidente sigue negando todo y el caso es que la industria de la aviación en todos los sentidos es un caos en México y ya se han tomado cartas en el asunto, ya empezó la Secretaría de Gobernación con mesas de trabajo, ya van a llamar a comparecer a los responsables de todos estos temas, pero pues ahí está el desmadre con este rollo. Pues sí, mira, a mí lo más grave que me parece es que no haya control sobre el espacio aéreo y haya malas decisiones que de verdad pueden costar cientos de vidas, ¿no? Y aunque fuera una, o sea, de todos modos, estas son cuestiones exactas, son cuestiones de ciencia, y que pues no puedes dejar... No hay margen de error. Por austeridad, o porque ya estuve leyendo varias versiones, ¿no? Que algunos se quejan de que no hay suficiente personal en las torres de control, de que cambiaron a todos y que ahora son nuevos, pero que no tienen tanta experiencia. Entonces, hay distintas versiones, pero la realidad es que ¿cómo puede ser que exista un error así? Entiendo que errar es humano, pero si tenemos la ciencia y los números de nuestro lado, estas cosas no pasan. O sea, no es como que te saliste de la carretera en tu coche y pues ya te derrapaste y regresas a la pista. Aquí no puede pasar nada de eso. No puede pasar. Cuando ocurre es noticia mundial porque es tan raro que ocurra algo así. Y ciertamente pues es el máximo reflejo de todo lo otro que tú acabas de mencionar, porque efectivamente los aeropuertos están saturados, sobre todo el de la Ciudad de México, pero eso termina impactando a todo porque pues no nos hagamos mensos. El problema es que también el tráfico aéreo pues en general está concentrado aquí en la Ciudad de México, del país, que es un ¿no? hub en una central, que por eso el aeropuerto de Texcoco pretendía ser un hub, claro, que es como Atlanta, que es como Los Ángeles. Sí, pero el de Europa, ¿cómo se llama donde todo el mundo llega? Charles de Gaulle. No. Barajas. El que está en Alemania. Frankfurt. Sí. Que son aeropuertos por donde todos los vuelos pasan. O sea, tú vives en Culiacán y quieres ir a Miami, pues tienes que volar a la Ciudad de México. Vives en Monterrey y quieres ir a Houston, tienes que... O sea, así es. Así está diseñado. Y pues digo, el presidente hoy en la mañana, ya al final, porque dijo que tenía mucho sueño, que por qué. Se durmió a la 1:30 de la mañana. Ay, mi vida. No, pues, bueno. Precio. Pero bueno, dijo que pues ya estaban en eso, pero que no es escándalo, que no le crean a los conservadores, pero... O sea, mira, ahí está el video. De verdad yo no quiero sonar como el buen López Dóriga que adoro, pero el video es impresionante y no es una que esté editado, no es nada de eso, ¿no? De verdad es una tragedia
que tengamos algo así grabado, cercano y comprobable, porque eso habla de cómo están pasando las cosas, porque además no es lo único, o sea, es el único que tenemos en video, pero desde la semana pasada están saliendo las declaraciones de pasó esto, o que luego los están haciendo aterrizar sin gasolina, bueno, sin ¿cómo se llama? Turbocina. Sin turbocina, porque están mucho tiempo esperando en el aire, y eso también es un riesgo. Entonces, digamos, ciertamente yo no soy el experto en aviación, tampoco me gustaría hacerlo, pero sí creo que hay demasiados indicios, pruebas y declaraciones y hechos que muestran que hay un problema grave en la cuestión de aviación en México. Yo soy experto en aviación, pero de Top Gun, nada más. Sí, exacto. Los F-14 Tomcats que maneja Pete Mitchell. Ahí sí que te pregunten. O los MiG rusos. Ahora están manejando un F-18. Dios mío, sí sabes. Oye, ¿sabes que uno de los trabajos más estresantes del mundo es el de controlador aéreo? No, sí lo creo. Es donde más suicidios, renuncias y divorcios hay. O sea, el trabajo de los controladores, pues es que tienes cientos de miles de vidas en tus manos. Y es que además no ves nada. O sea, estás viendo el radar con puntitos, ¿no? Entonces no es tan... O sea, no es fácil, ¿no? Sí, no. La verdad es que sí... Ustedes saben que aquí no criticamos por criticar y vemos los blancos, los negros, los grises y todo lo que ello implica, pero es innegable que el Aeropuerto Internacional de México es un desastre. Es innegable que el Aeropuerto Felipe Ángeles no está listo todavía. No hay las rutas, no hay los accesos y no hay los servicios necesarios. Y es innegable que las agencias internacionales están muy preocupadas por lo que está ocurriendo en México, porque hay vidas en peligro. Déjate tú ya de los retrasos y las maletas y todo el desmadre que eso implica. Las vidas humanas que están en juego, y que se está politizando, y que el primero en politizarlo ha sido el presidente, sí. Porque sabemos que es una persona que no acepta los errores y que no recula y que se queda y se casa con la suya. Pero en este caso sí me parece que hay una reflexión muy grande que hacer por parte del gobierno federal respecto a todo lo que está ocurriendo con el espacio aéreo y los aeropuertos y la industria de la aviación en nuestro país. Pues ahí está la información. Cuéntenos ustedes qué opinan, qué piensan. Agradecemos, por supuesto, que nos escuchen, que nos... Perdón, ya me lo conté. Lolita Ayala. Según yo no era contagioso. ¿Verdad? Lolita Ayala. Bueno, no, ya. Gracias a ustedes que nos comparten. Coméntenos, por supuesto, lo que piensan. Y agradecemos a todo el equipo de Político MX que lo hace muy bien. A David Galicia, Iván Cerón, César García. Gracias, Juan Pablo. Gracias a ti, mi Poncho. Yo soy Alfonso Basilio. ¿Es cuánto? Juan Pablo, él es cuánto. Hasta luego. Es cuánto. Con Poncho Puntual y Juanpa de Leo. Un podcast de Político MX. La política explicada.